immigrants. They're not supposed to be here. Estados Unidos reconoce a México por descenso del 97% de cruces irregulares en la frontera con México. Instituto Nacional Electoral analizará voto de migrantes en casillas especiales. 17 estudiantes en los Estados Unidos presentaron una demanda federal en Georgia acusando al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de cancelar ilegalmente sus visas académicas. Estados Unidos y el Departamento de Eficiencia Gubernamental buscan emplear una base de datos de Medicare como parte de su ofensiva contra los migrantes indocumentados. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. El pasado mes de marzo, Kilmar Ábrego García, un inmigrante salvadoreño residente de Maryland, fue enviado por error a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, dando inicio a una batalla legal y política para exigir su liberación y su retorno a la Unión Americana. La vida de Kilmar Ábrego García cambió de rumbo cuando a mediados de marzo el gobierno de Estados Unidos lo envió por error a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. La situación ha creado una tensión entre defensores de migrantes que han salido a protestar por la detención de Ábrego y funcionarios y aliados de la administración republicana. El caso más reciente se dio durante la visita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a la Casa Blanca, quien ante medios de comunicación rechazó la liberación del salvadoreño y lo señaló como un terrorista. The question is preposterous. How can I smuggle a terrorist into the United States? I don't have the power to return him to the United States. But you could release him inside El Salvador. Yeah, but I'm not releasing. I mean, we're not very fond of releasing terrorists into our country. En 2019, Ábrego obtuvo un permiso de residencia legal por un juez de migración para evitar ser deportado, pues destacó que su vida corría riesgo ante las pandillas de El Salvador. Su esposa, Jennifer Vázquez, se ha manifestado en diversas ocasiones para exigir el retorno de su marido. I will not stop fighting until I see my husband alive. Si puedes escucharme, mantente fuerte. Dios no se ha olvidado de ti. Nuestros hijos preguntan, ¿cuándo volverás a casa? Y oro por el día que pueda decirles la hora y la fecha de tu regreso a salvo. Desde el lado judicial, la jueza federal Paula Ginis ha sido una de las figuras más fuertes en la defensa del caso de Ábrego y en su liberación al solicitar la transparencia sobre su detención. El zar de la frontera, Tom Homan, ha señalado que obedecerán las órdenes judiciales ante recientes presiones para conocer el paradero del migrante. El conflicto por Ábrego se da en medio del dictamen del juez federal de Washington, James Bosberg, para que la Corte Suprema tome acciones legales contra la administración republicana por desacato constitucional ante la prohibición de vuelos de deportación hacia El Salvador. Recientemente, el senador demócrata de Maryland, Chris Van Hollen, viajó al país centroamericano para impulsar la liberación de Ábrego García. Ante la visita del senador Van Hollen a El Salvador, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, no dudó en criticarlo y en señalar a Ábrego como un criminal. Maryland Democrat Senator Chris Van Hollen rushed to Dulles Airport this morning to fly to El Salvador, potentially using taxpayer dollars, to demand the release of deported, illegal, alien MS-13 terrorists. El caso de Kilmar Ábrego ha abierto las puertas de una guerra legal causada por el sistema de deportaciones de los Estados Unidos, cuyo final, lejos de verse cercano, ha tomado una ruta desde el Capitolio marcada por la censura y el encubrimiento. Sergio Omar Cordero, TV Migrante Informa. Y para ahondar más en este tema, me da muchísimo gusto enlazarme con el doctor Ernesto Castañeda de la American University. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a TV Migrante. Muchas gracias, Emerson. Doctor, usted dio seguimiento al caso Ábrego desde que saltó a los medios de comunicación y sobre su traslado a El Salvador. ¿Qué balance hace sobre esto a partir de justamente de la historia del mismo Kilmar Ábrego?
Sí, Emerson, un caso muy emblemático, totalmente. Déjame comenzar con un poquito la historia del caso. Es un joven salvadoreño de la capital, que en el 2011 todavía no era presidente Bukele. En efecto, había mucho crimen organizado pidiendo renta y haciendo extorsiones en las calles. El padre de Ábrego, García, en algún momento estuvo en la policía y la madre tenía un pequeño negocio de pupusas, ¿no? Que es como el sopecito salvadoreño, que vendían ellos en las calles. Kilmar y su hermano mayor ayudaban a la mamá con el negocio y llegaron a extorsionarlos y les decían que tenían que pagar la renta y no estaban contentos con eso. Y entonces estaban obligando a Kilmar y a su hermano a que fueran parte de la Mara Salvatrucha o que los iban a matar, ¿no? Entonces, tras esa amenaza de muerte, sale el hermano mayor rumbo a Estados Unidos y poco después Kilmar lo sigue a la corta edad de 16 años. Entran a Estados Unidos de manera indocumentada como menores no acompañados. Sin embargo, no tienen un familiar que los esté esperando en Estados Unidos, entonces pasan sin permiso y trabajan en Estados Unidos mucho tiempo en la construcción, por ejemplo. Después, en el 2019, está Kilmar en el estacionamiento de un Home Depot, donde la gente va y compra sus cosas para construcción menor en la casa o contratistas, y es muy común que jóvenes mexicanos y centroamericanos, hombres, estén ahí en el estacionamiento buscando el empleo, ¿no? Como jornaleros que les paguen el día para hacer algún contrato pequeño. Está ahí Kilmar en el 2019, en las afueras de Washington, D.C., en Montgomery County, se llama el condado, en Maryland, un poquito al norte de Washington, y un informante anónimo dice que él es miembro de la Mara Salvatrucha. Llega la policía, lo detienen por esa razón, está un tiempo detenido, no tiene papeles, en efecto es indocumentado. Sin embargo, después va al juez a un juicio de inmigración y el juez en el 2019 encuentra que es creíble que si lo deportan a El Salvador, lo pueda matar la Mara Salvatrucha porque lo querían hacer miembro de esta pandilla. Entonces, el gobierno americano le da la protección de la deportación oficialmente. El juez no le da el asilo, pero le da algo muy similar, que es esa protección de la deportación. Por lo cual no se puede volver residente, no se puede volver ciudadano, pero estaba en Estados Unidos con permiso, con el seguro de que no iba a ser regresado a un país donde iba a enfrentar probablemente violencia o algo que le pusiera su vida en peligro. Entonces, eso era el caso. Él seguía en construcción, se casa con una ciudadana americana, tienen 3 hijos, 2 de ellos tienen autismo, un tercero tiene epilepsia. Es una situación difícil y bueno, no es que sería que sea el padre del año o no, pero es una persona que estaba haciendo lo correcto, trabajando para sacar adelante a su familia. Y en este año lo vuelve a detener migración, y junto a muchos venezolanos y algunos salvadoreños lo mandan el 15 de marzo, hace ya más de un mes, a este centro de terrorismo. Entonces no es una prisión para criminales porque hay mucha inocente que no se le ha detectado culpable en El Salvador, bajo una ley donde dice que ser miembro de un cartel o una pandilla es ser terrorista. Entonces, con tener tatuajes o estar hablando, tener relaciones sociales, estar en una esquina platicando con un miembro de la Mara, te podían meter en la prisión. Entonces, ahora Estados Unidos está copiando este modelo para su proceso de deportación masiva, que no es solamente como hacían muchas décadas, algún mexicano, centroamericano, gente de otra parte del mundo, que estaba de manera documentada, lo encontraban en el trabajo, en su casa, y si tenía una orden de deportación, había cometido un crimen violento, o lo encontraban sin permiso de trabajo, pues había una orden de deportación que conocemos muy bien. Ese es otro sistema ya, Emerson. Esto se está haciendo que es algo por pertenencia categórica. Si uno se ve hispano, si uno se ve latino, si uno habla español, si uno es centroamericano, si uno es venezolano, ya inmediatamente las autoridades americanas en esta administración de Trump están haciendo muy fácilmente ese lazo de que un venezolano que nació en el estado de Aragua, que tiene un tatuaje, ya por eso va a ser miembro del Tren de Aragua, y sin ir a una corte de migración, sin ir a una corte criminal, sin ninguna evidencia más allá del tatuaje, se le ponen esos aviones, que no es deportación porque no están siendo retornados a su país los venezolanos,
sino que están siendo mandados a una, y no es una prisión, porque para que fuera una prisión tendría que haber un crimen que estén llevando su condena. Entonces son, una definición sería que son campos de concentración en el extranjero, como hacían los nazis en Polonia y otras partes de afuera de Alemania, que concentraban a gente por su identidad, por su nacionalidad, por su religión. Incluso gente que tenía tarjeta de residente en Estados Unidos, que tenía permiso de deportación, que tenía asilo, que estaba pidiendo su TPS, que había entrado con la CBP-1. Conozco muchos casos de gente que mandó a El Salvador que estaba con permiso en Estados Unidos. Pero el gobierno tenía sus datos, tenía su dirección, estaban usando eso para mandarlo. Entonces es una nueva fase de estas deportaciones express que están violando incluso las débiles protecciones legales que tienen los inmigrantes indocumentados y están afectando también a migrantes documentados o con permiso en Estados Unidos. Doctor, ¿y qué análisis hace sobre este frente político, esta disputa entre el poder ejecutivo y judicial que ahora vemos en la administración trumpista? Muy importante pregunta, Emerson. Son dos palabras, atención y tensión. Por un lado, hay mucha atención, no solamente de las cortes que lo están siguiendo, varios jueces, la Corte Suprema, varios abogados, litigios y demás. Hablaremos de eso en un segundo. Pero también hay mucha atención del público estadounidense en general, incluso mucha gente que ha votado a favor de Trump, que no son pro inmigrante, están dándose cuenta de que hay aquí una irregularidad, actuando de manera ilegal, donde una persona que presume inocente, sin que se le encuentre culpable de ninguna manera, la están sacando del país, aunque tengan ciudadanos familiares, ciudadanos, hijos y demás. Entonces, mucha gente incluso que votó por Trump están en desacuerdo y están siguiendo muy de cerca este caso, que se ha vuelto una causa célebre, y no es si él es perfecto o no, pero no hay ninguna evidencia de que sea miembro de la Mara Salvatrucha. Cuando se le hizo este cargo verbal, se intentó hacerlo en las cortes, decían que era parte de una célula en Nueva York, en Long Island, donde él nunca ha vivido ni nada. Entonces el juez dijo que no. La gente en Estados Unidos no está tomándose la línea del gobierno trumpista. Ahora, lo de las cortes, en efecto, un corte en Washington dijo que esos aviones no debían haber salido, y hoy, abril 16, se está diciendo que va a encontrar al gobierno de Donald Trump, le va a dar un castigo por no seguir las lineamientos, la instrucción muy clara que dio ese juez de que regresaran los aviones, llegaron a El Salvador y a Honduras. Está otro caso, la jueza de Maryland también está probablemente por hacer lo mismo, hacer un desacato civil de la ley contra la administración Trump, y está buscando quién hizo esa decisión, quién no lo regresó, quién mandó a abrego para esa persona encontrarla culpable y ponerle una cuota, un castigo monetario por los días que no haya más información de Kilmer y de las otras personas en su situación. Entonces hay un encuentro ahorita directo entre el poder judicial y el poder ejecutivo, en efecto. Han habido un par de atenuantes a esto. La Suprema Corte de Justicia está del lado de Kilmer y los inmigrantes. Dijeron ya los 9 jueces, o sin oposición, que no importa si son supuestamente terroristas o miembros de las pandillas, que en muchos casos, más del 90%, de acuerdo a varios medios americanos, no tienen ningún antecedente criminal, la gente que se envió a El Salvador. Pero aunque lo tuvieran, tienen el derecho, bajo la Constitución americana, al debido proceso, que no lo han hecho. Entonces la Suprema Corte está en contra de eso, y la Suprema Corte defirió a que la jueza en Maryland pudiera clarificar un poquito a qué se estaba refiriendo, la jueza Sinis, y cómo podría facilitar o cómo estaba ya pidiendo que se regresara la persona, pero no poniendo ya más obstáculos para que no se regresara a Kilmer a Estados Unidos. Sin embargo, le echaron la bolita, como decimos en México, de regreso a la jueza, y escribieron una frase en la decisión que decía que los temas de relaciones internacionales o relaciones entre países eran bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo. Muchas gracias, doctor, por estar aquí en TV Migrante Informa. Muchas gracias a ti, Emerson, un placer.
Ante la deportación de migrantes indocumentados por parte de las autoridades estadounidenses, el gobierno de México ha trabajado en coordinación con el Consejo Coordinador Empresarial para garantizar más de 64,000 fuentes de empleo en las 32 entidades del país por medio del programa federal México te abraza. A través de esta iniciativa, el sector empresarial de México buscará recopilar la experiencia laboral adquirida en los Estados Unidos por los trabajadores migrantes, esto por medio de la plataforma Conexión Empresarial Paisano. De esta manera, el gobierno de México alcanza el compromiso que asumió a finales de enero, donde prometió habilitar 50,000 plazas de trabajo para las y los migrantes repatriados desde los Estados Unidos. Tras vivir el asedio de la primera administración de Donald Trump en los Estados Unidos, Carmen decidió regresar a tierras mexicanas, donde ha logrado salir adelante en su tierra de origen en medio de duelos y conflictos. La historia es de mi compañero Oscar Reyes. El sueño americano no existe. Existe el sueño mexicano. A pesar de vivir 20 años en Estados Unidos, Carmen asegura que pagó un precio muy alto, ya que cuando regresó a México, sus padres ya habían fallecido. Sin embargo, nuestro país la volvió a recibir con los brazos abiertos. Mi sueño americano nunca existió. El sueño existe en el país de origen. Ahí es donde usted cumple sus sueños, donde usted cumple sus metas. No lo cumplí porque a mí me costó el sueño americano, me costó el ver perdido a mi familia. Cuando yo llegué aquí a México, yo ya había perdido a mi madre, en paz descanse, y perdí a mi padre también. Fue en 2017 cuando Carmen y su hijo, Mauricio, decidieron regresar a México debido a las leyes antimigrantes de Estados Unidos, las cuales se endurecieron con el primer gobierno de Donald Trump en diciembre de ese año. Nosotros como inmigrantes, la mera verdad, no tenemos opciones. Nosotros emigramos, ¿por qué? Pensando que vamos a estar en otro país mejor. Yo estuve en la administración casi 3 presidentes, con la administración de Obama, uno antes de él, que no recuerdo cuál, de ahí siguió Trump, y cuando estuvo en la administración de Trump fue cuando tomé yo decisión de regresar, porque ya no teníamos opciones. El atentado contra las Torres Gemelas, registrado el 11 de septiembre de 2001, significó un cambio para todos los migrantes que se encontraban en Estados Unidos. A partir de ese momento, el gobierno de la Unión Americana endureció las medidas contra este sector y suspendió la reforma migratoria que había prometido el expresidente George W. Bush. Después de las Torres Gemelas, que derribaron las Torres Gemelas, de ahí ya no se nos permitió renovar licencias. Yo tenía licencia de conducir, que pues allá si no tenemos carro, no podemos hacer nada. Ya empezaban los nervios, ¿no? De andar manejando como indocumentados sin licencia y como que nos sentíamos ya como perseguidos. El miedo fue uno de los motivos por lo que Carmen se decidió a regresar a su país de origen, a pesar de tener toda una vida en la Unión Americana junto con su familia. Aquí ya tenemos desde el 2017, 8 años que regresamos y sí se puede. Y ahorita tenemos el beneficio de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que a todas las mujeres de la tercera edad de 60 años, la pensión bajó de 65 horas a 60, nos dio muchos beneficios y estamos muy bien aquí en México. Nada de pena. Gracias a Dios. Carmen asegura que en México vive tranquila y sin miedo a ser detenida, por lo que vive en paz. El sueño mexicano, que aquí sí tenemos paz y tenemos derechos. Aquí sí hacemos valer nuestros derechos. Aquí, en cualquier trabajo, usted puede hacer valer sus derechos. Con imágenes de Enrique Romero, Oscar Reyes, TV Migrante Informa. Esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que los 10 centros de atención para nuestros connacionales repatriados desde los Estados Unidos se mantendrán funcionando con la misión de recibirlos de manera humanitaria. Vamos a ver lo que dijo la mandataria. 10 centros de atención, porque ahora hay una cuestión especial del gobierno de los Estados Unidos que dice que va a haber más deportaciones, entonces nosotros no necesitamos tener todo lo necesario para poder recibir a nuestros connacionales y también todo el apoyo que les tenemos que dar en los consulados. El 1 de mayo entra Sergio Salomón. Fue importante todo este proceso de transición,
Ustedes saben que uno de los temas pues relevantes en la relación con Estados Unidos es el tema de la migración. Entonces fue un proceso hubo mucho diálogo con Estados Unidos al mero principio cuando llegó el presidente Trump. Entonces no queríamos que hubiera en ese momento la transición porque Garduño tiene mucha relación con su contraparte en Estados Unidos y también particularmente en Guatemala. Y ahí pues ya hubo un proceso, ya hubo capacitación, etcétera, y a partir del 1 de mayo entra Sergio Salomón. Asimismo, la mandataria mexicana señaló que tras el proceso de transición y capacitación que se llevó a cabo en temas migratorios, el próximo 2 de mayo, Sergio Salomón Céspedes, exgobernador de Puebla, tomará la titularidad del Instituto Nacional de Migración. La fundadora del grupo humanitario de ayuda a migrantes conocido como Las Patronas, Leonila Vázquez Alvízar, encabezó uno de los movimientos de ayuda humanitaria a migrantes más importantes de nuestro país, marcado por un espíritu lleno de compasión y sabiduría. Vamos a ver. Mi nombre es Leonila Vázquez Alvízar, nacida en La Patrona, estado de Veracruz. Nosotros nos hicieron Las Patronas. Un faro que dio luz durante 30 años a quienes han hecho de la migración un camino de vida, partió la madrugada de este domingo con el fallecimiento de Leonila Vázquez Alvízar. Conocida por su carácter fuerte, Leonila y su familia iniciaron una labor altruista a mediados de los años 90, al preparar comida que repartían a los migrantes que viajaban a bordo del temido Tren de la Bestia, mientras cruzaban la comunidad de Guadalupe La Patrona, perteneciente al municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Y yo me sentía feliz, y cuando vi yo que no me daba un foco y faltaba mucha gente, me daba ganas de llorar, lloraba yo porque no le daba yo a los demás. Digo, ay Dios mío, le faltó comida para darles a las demás gente, que van sin comer. Su presencia en las vías del tren junto a las integrantes de Las Patronas se hizo costumbre en la comunidad de Guadalupe, donde desde temprana hora Leonila y sus compañeras colocaban los lonches en las carretillas y se paraban a la orilla del tren para entregar los alimentos a cientos de migrantes durante los pocos segundos en que la bestia bajaba de velocidad. Las Patronas no solo han alimentado los cuerpos de quienes viajan en la bestia, sino que han alimentado la esperanza de quienes buscan alcanzar una mejor vida. Nila, como le decían de cariño, deja un legado nutrido por la solidaridad y la compasión, dejando un camino abierto para quienes siguen su ejemplo de vida. Me da conmovido que pues me gusta que ellos pasan y que les dan la comida y que se van contentos. Y a mí, como ya estoy de edad, no sé, que soy abuela, ¿no? Adiós, abuelita, que Dios te bendiga, que Dios madre, y que pues eso me llena de gusto y de alegría. Sergio Omar Cordero, TV Migrante Informa. La presencia de un mexicano se hizo notoria en el proceso de restauración de la histórica Catedral de Notre Dame. Esto a 6 años del trágico incendio que dejó envuelto en cenizas una de las edificaciones más antiguas del mundo. Vamos a ver la siguiente pieza de mi compañero Miguel Martín. En este mes de abril se cumplen 6 años del incendio de la Catedral de Notre Dame. En 2019, cuando todo se vino para abajo, miles de bomberos intervinieron para salvar al monumento parisino. En estos años, la catedral, cerrada para su restauración, vivió momentos de gran soledad durante la pandemia de COVID-19. Todo estaba desierto en la capital francesa. Este martes 15 de abril de 2025, el presidente de Francia condecoró de forma colectiva a quienes participaron en esta restauración. Más de 2.000 trabajadores y empresas participaron durante 5 años para poder reconstruir las partes totalmente destruidas para que la catedral abriera sus puertas el pasado mes de diciembre. Lo que fue difícil fue hacerlo en tan poco tiempo, pero si no, en Francia ya tienen la experiencia de restaurar monumentos quemados. De hecho, no es la primera iglesia que se quema y los techos de madera seguidos se queman. Entonces el arquitecto Villeneuve ya había restaurado otras iglesias quemadas
Y lo que estuvo aquí increíble fue el tiempo récord en que se hizo y por eso era lo impresionante, era que todo el mundo trabajaba al mismo tiempo. Teníamos que acomodarnos para no molestar a los vitralistas mientras nosotros estábamos al lado y eso fue yo creo que lo impresionante de Notre Dame. Fue el tiempo récord con el que se construyó. Para Eduardo Guerrero, mexicano restaurador y quien trabajó en Notre Dame, es una experiencia que nunca olvidará, aunque ya ha trabajado en la restauración de diversos monumentos parisinos, como el Arco del Triunfo y el Museo del Louvre. Nos contó cómo fue la descontaminación del plomo en Notre Dame. Como el techo era de plomo, entonces se fundió, hubo una nube de plomo que se incrustó en los muros y lo importante era que teníamos que descontaminar el lugar, quitar el plomo que se había quedado incrustado en los muros. Entonces, para poderlo quitar, poníamos esta capa de látex, la dejábamos secar y luego cuando la tirábamos venía toda la suciedad junto con el plomo. El látex solo no quitaba el plomo, después había que pasar todavía una esponja y aspirar y demás, pero era parte del método de limpieza, era poner un látex. La restauración de Notre Dame se logró en tiempo récord por la movilización de los trabajadores y también las donaciones que alcanzaron más de 800 millones de euros. Desde su reapertura en diciembre de 2024, más de 30,000 personas visitan la catedral todos los días. Aunque la reapertura de Notre Dame después de su práctica destrucción por el incendio llevó a miles de trabajadores a lograr reconstruir lo más importante en 5 años, al exterior las obras continuarán por unos años más. Desde París informó para TV Migrante Miguel Martínez. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en nuestras redes sociales @TV Migrante, en la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, en Altavoz Radio, en sus 13 emisoras en el país y desde luego en TV Migrante. Hasta la próxima.